Buenos días. Hoy día tengo el agrado de entrevistar a la doctora Caterina Ferrecho, profesor titular de nuestra universidad. Ella se desempeña además como directora del Instituto de Salud Pública de Chile, lo cual para nosotros es un orgullo, ¿no?, de que un miembro de nuestra institución esté hoy día desempeñando ese cargo tremendamente importante para la medicina y el estado sanitario en nuestro país. En realidad, yo había pensado ser psiquiatra, psicóloga o incluso filosofía. Cuando estaba a los fines de 17, 18 años, pensando entrar a la universidad, pero en ese tiempo se publicaban los puntajes en los diarios, con nombre y apellido. Yeah. No había ni una privacidad. Entonces los familiares le dijeron a mi madre, no, que estudie medicina. Después puede ser psiquiatra. Yo en realidad pensaba psicología. Después puede ser psiquiatra, pero mejor que parta con medicina. Bueno, y me convencieron. Pero llegué entonces con esta idea de entender, yo creo que en el fondo son todas las preguntas que uno tiene en esa edad, que se hace preguntas como filosóficas. Entonces, pero como ya con esta idea, yo creo que desde segundo año, empecé a estar en torno fui ayudante un poco del doctor Davanzo, el psiquiatra. Lo que pasó fue que cuando quisimos ser auxiliar técnico, ahí fui a trabajar como auxiliar técnico del doctor Telles, del doctor Agustín Telles, Sí. que era del área, ¿usted lo conoció? Sí. Era profesor del área de los agudos. Entonces mi tarea era ir a acompañarlo, le ayudaba cuando él entrevistaba pacientes nuevos, yo tomaba nota en la ficha clínica, evaluaba a los que estaban hospitalizados y lo acompañaba en los electroshocks que había. Eso ya, Sí. hasta ahí llegaste. De ahí me fui de médico general de zona a Talagante, donde trabajé en el servicio de adultos y después llegó un pediatra que se fue a trabajar allá, un profesor de pediatría, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo cómo se llama, del Hospital San José. Se fue a vivir a Talagante y él me pidió que trabajara con él en pediatría. Entonces fue súper bueno porque me enseñaba, o sea, me hacía ver casos raros, me llamaba, fue súper bueno. Y estuve trabajando 3 años allá. Trabajé a cargo del grupo de tuberculosis, del programa de tuberculosis. Eché a andar una posta rural que no existía en la Puntilla de Lonquén. Pero entre medio, como estaba a cargo de los tuberculosos, me pidieron que viniera a formarme un curso de 1 mes, que venía de la OPS de Washington, acá al Instituto del Tórax. Y ahí aprendí lo que era epidemiología. Me fascinó. Me fascinó, o sea, encontré, porque a mí me gustaba la ciencia. Y la epidemiología es muy científica, sobre todo el manejo de la tuberculosis, el uso del PPD, cómo se interpreta, cómo se maneja. Era muy fascinante. El profesor era un profesor brasilero muy bueno. Ahí estaba con la María Teresa Valenzuela. Sí, Las dos éramos alumnas de ese curso. ¿Fuiste compañera? Fuimos compañeras en ese curso de tuberculosis. Y entonces se me metió la idea de hacer salud pública. Y yo me acuerdo que tenía una mesa de comedor redonda y yo daba vuelta porque tenía que decidir al día siguiente qué elegía. Y estaba con la guagua, chica, con mi segundo hijo recién nacido y no sé qué. Y entonces encontré que en realidad lo que yo quería era hacer salud pública. Y no enfrentarme, y ni enfrentar a mi familia a una cuestión que estaba súper incierto. Se habían ido al Peral algunos. Se había producido un cisma en ese momento, en el mundo de la psiquiatría. Entonces dije, no, yo no estoy. Y me fui a salud pública, hice la beca y tuve la suerte de que me tocó la sede sur, que es Barros Luco,
y el jefe de la beca era el doctor José Manuel Borgoño, que era un maestro. Un maestro. Un maestro. Entonces, y después cuando terminé la beca se complementaba con el magíster en salud pública. Yeah. Entonces fui a hacer el magíster en salud pública en la Universidad de Chile con énfasis en epidemiología. Yeah. Y cuando me titulé, tenía otro año, el segundo año era para la beca, para la tesis, Yeah. pero estaba ahí cuando me llaman del ministerio para entrevista, porque estaban entrevistando, teníamos la tremenda epidemia tifoidea, Yeah. y estaban entrevistando el jefe de proyecto, que era un gringo, que era el doctor Myron Levin, que de la Universidad de Maryland. Él había diseñado un proyecto para el control de la fiebre tifoidea, que tenía estudios ambientales, estudios inmunológicos, estudios de la bacteria, estudios clínicos, quimioterapia, o sea, evaluación de erradicación de portador crónico y vacunación. Y ahí estuve trabajando 10 años con el doctor Levin, Yeah. como jefa del programa, como coordinadora se llamaba, del programa de control de la fiebre tifoidea. Y él, Levin, estaba en Estados Unidos y viajaba como 1 o 2 veces al año. Yo también iba 1 o 2 veces al año a la universidad. Pero entre medio me mandaba residentes de infectología Yeah. que estaban bajo trabajar él. contigo. Claro, venían como a aprender, Yeah. a acompañarme, y ellos tenían que hacer como un pequeño proyecto. Entonces yo los ayudaba y yo aprendía con ellos también. Yeah. Entonces, y ahí yo hice mi tesis en el río Mapocho, que el doctor Hernán Lobos, que era el director del ISP en ese tiempo, Yeah. él decía que era imposible mi hipótesis de que la tifoidea se transmitía por el alcantarillado que caía el río Mapocho Yeah. y después lo usaban para el riego. Para el riego a la salida de Santiago. A la salida de Santiago, que era todo precioso, Sí, verde. pero el olor era... Claro, pero él decía que no, porque era tan contaminada esa agua que la salmonella typhi se moría. Eso es lo que pensaba él. Entonces nosotros con uno de los doctores jóvenes de Levin, hicimos los dos juntos ese proyecto. Yeah. Que se trataba de tomar agua, o sea, poníamos una tórula en el río Mapocho durante 48 horas, la colgábamos con un nylon Yeah. y al otro día la íbamos a retirar y la dejamos en selenio para que murieran todas las otras bacterias, porque la salmonella es resistente. Es resistente. Entonces la dejamos incubando y al otro día hacíamos cultivo y encontramos salmonella viva, colonia. No en todas las muestras, pero como en el 7%, una cosa así. Han sido avances, en sí. cuanto... O sea, en ese tiempo había un cuadro clínico que se llamaba la chilenitis. ¿Se acuerdan? Sí. Era que toda la gente de fuera que venía a Chile le daba diarrea. Claro. Y creían que era el agua. Muchos creían, y muchos también científicos que discutieron conmigo después, años después, de que el agua potable era, pero el agua potable no era el problema. Eran las verduras, las frutas. Las verduras, pues, Claro. Cuando vino el cólera en Perú, nosotros con la doctora Valeria Prado usamos el mismo método que habíamos usado para la salmonella typhi, y ella lo usó para el cólera. Para cólera, y en el Mapocho había. Yeah. Y nosotros con Viviana Sotomayor, que era la enfermera que coordinaba conmigo, fuimos a estudiar el primeros casos, que eran 2 viejitos, deben haber sido de media hora, que llegaron al Salvador. Más jóvenes que nosotros, claro, que yo por lo menos, creo. Capaz, que se hospitalizaron en El Salvador con cólera. Y lo único que tenían de riesgo era haber comido lechuga. Entonces, con esos 2 elementos, fuimos a conversar con el ministro, que en ese momento era Jorge Jiménez. Y le digo, Jorge, tenemos la bacteria en el río y ya, o sea, esto... Y ahí él armó un gran grupo con el gobierno y con las Fuerzas Armadas y todo, como país. O sea, acá teníamos que enfrentar el riesgo, y el tema era que no podía seguir la gente regando con esa agua. Exacto. Y estaba normado, porque ya cuando estábamos en el pic de la epidemia, el gobierno del momento, que estaba el doctor Schuster, me acuerdo, ellos normaron que no se estaba prohibido el uso, pero la gente rompía. La gente rompía el alcantarillado y regaba. Entonces, lo que hizo durante ese momento de prevenir el cólera, iban aviones con azul de metileno
y rociaban todas las plantaciones porque daban Ya. por hecho que estaban con agua servida. Entonces ya se prohibió el cultivo Ya. en torno a Santiago. Ya. Y me acuerdo que yo salí en la tele, en Tele 13 en ese tiempo, explicándole a la gente que la lechuga que usted compra llega con tierra. Sí. Esa tierra, le decía yo en la tele, tiene deposiciones. Y ahí está la bacteria, por lo tanto usted no la ponga arriba del mesón, o sea, trate de que llegue limpio, sin tierra, y que no le queden los cuchillos ni el mesón sucio, porque realmente había que... Entonces, bueno, fue así, pero no entró el cólera. No. Cuando ya fue la tifoidea y no teníamos mucho tema, Levin quería mantener nuestro equipo, pero con otros temas, que era vacuna malaria, que no teníamos, vacuna cólera, que tampoco teníamos, y entonces yo como que encontré que no era interesante para mí y mi equipo estar haciendo evaluaciones, tenían que ser preclínicas, y no me atrajo. Y entonces ahí se abrió la posibilidad de... Empecé a conversar con la Católica. Bueno, era chiquitita, era un departamento chiquitito. De hecho, yo estaba recién llegando y sale el llamado por la prensa a que las universidades y los centros de investigación compitan para hacer la primera encuesta nacional de salud de Chile. Sí. Y entonces el departamento, Guillermo dijo, tenemos que postular. Vamos. Pero el departamento, me acuerdo que Gonzalo, que se en ese momento, dijo, no podemos, o sea, somos muy pocos, nunca lo hemos hecho. Entonces Guillermo me dijo, Caterina, tú eres la única que lo puede hacer, que manejaste, nosotros, estos 400.000 niños, o sea, pude hacerlo sola a los 30 años. Ya estaba con eso. Que ya que estaba más grande, cómo no iba a poder hacer la encuesta. Y le dije, bueno, yo quería, ya, ok, la hago. Y postulamos y ganamos. Entonces, bueno, se increpó esa primera postulación. Y el ministerio, no sé por qué, la declaró desierta y volvió a llamar. Pero la habíamos ganado. Ya no, se sabía que la habíamos ganado. Y entonces yo dije, ya bueno, como obvio que la Chile ya conoce nuestra propuesta, voy a agregarle cosas extra a la propuesta. Y le agregué Helicobacter pylori, gratis para el gobierno, y virus papiloma, gratis para el gobierno. Y creo que le agregamos, no, yo creo que eso fue lo nuevo. Lo nuevo, y le dijimos con la misma plata, el mismo proyecto, le agrego pam. Y no, porque eran cosas que igual quería hacer. Y le había pedido a la gente de Johns Hopkins que nos midiera el virus papiloma gratis. Y ellos ganaban ciencia gratis, porque yo leía... Y fue el primer estudio poblacional en Latinoamérica, en todo Chile, de virus papiloma. Entonces, ella, la investigadora, quedó como corresponde y yo como primera o algo así. Entonces era como una ganancia. Y el Helicobacter fue con un proyecto que postulamos con Antonio Royán y con eso financiamos el Helicobacter. Así que fue un gran aporte eso. Y bueno, y nos ganamos, pues a la segunda postulación la volvimos a ganar. Con eso, aporte, no cabe la menor duda. Yo encuentro que uno yo siempre me pongo las metas por allá. Después cuando, me acuerdo del último congreso de salud pública y epidemiología en Concepción, que nosotros éramos departamento, pero éramos los que habíamos presentado más investigación en Concepción, en la Universidad de Concepción, porque se va rotando, es salud pública y epidemiología. Teníamos todos nuestros magísteres y resulta que los únicos que figuraban en la testera eran los que tenían escuela de salud pública. Y yo llegué frustrada y le decía al equipo que estábamos ahí, no puede estar la Claudia Bams, la Bedregal, habíamos un grupo grande de acá. No puede ser que nosotros estemos acá y está la Universidad Mayor con una escuela de salud pública y nosotros con departamento. Entonces ahí yo dije, tenemos que hacer escuela. Entonces dije, por último, pongámonos el nombre de escuela. Pero no podemos estar en la platea, tenemos que estar allá. Y lo tomó la Claudia Bams, la idea.
y la ha llevado con un tesón increíble. Me imagino porque la conozco. Y lo conseguimos, y ahora somos Escuela de Salud Pública. Así es. Así es, te agradezco. ¿Tienes algún mensaje, alguna conclusión de tu experiencia de 25 años en nuestra escuela? Sí, me encantaría decir lo que le contaba a todo el mundo siempre, que varias cosas. Primero, el trato entre nosotros es muy bueno, es excelente. Y lo digo de verdad porque lo comparo con haber estado en diferentes instituciones en Chile y fuera. El trato, el respeto, hay mucho respeto entre nosotros. O sea, es una institución, y yo creo que el rector actual es súper importante en eso. Él ha sido como una persona tan comprometida con temas complicados, con temas difíciles, que en vez de esconderlo, él los ha enfrentado, los temas de abuso de conciencia, de abuso sexual, los temas de discriminación de género, todos esos temas, las protestas de los alumnos, todo él con puertas abiertas. Yo encuentro que él se ha expuesto mucho, y eso en el sentido de decir yo, o sea, estoy por la institución, no estoy por cuidarme. Exacto. Y esa cuestión generosa que él ha tenido, yo creo que se transmite a toda la universidad. Entonces esta es una universidad muy amable, muy respetuosa y también muy estimulante, que uno tiene que crecer. O sea, uno o crece o te va a ir quedando atrás. Entonces los premios para el crecimiento son claros. O sea, hay bonos, hay premios, hay estímulo, hay reconocimiento. Entonces uno está siempre queriendo más. Avanzar. Entonces ha sido la mejor experiencia haber trabajado acá, porque me ha dado libertad. O sea, a mí nunca me han pedido hacer algo contra mi voluntad, nunca. Ni nunca me han cortado las alas. Bueno, Caterina, ha sido un agrado, y yo creo que tus mensajes van a marcar dentro de el patrimonio de documentación histórica un valor muy importante. Así Muchas gracias. Pues, encantado, y te agradezco haberte dado el tiempo sabiendo que estás en un cargo y con mucho empuje a hacer, digamos, del Instituto de Salud Pública lo que se merece nuestro país. ¿No es cierto? Muchas gracias. Tenemos que crecer. Muchas gracias.